Ahí te vemos mejor, Coro. Menos mal. Se había quedado como congelada y no sabía yo si iba yo. Muy bien. Si quieren, nada más damos un minutito en lo que se conectan más y damos inicio. Perfecto. Acabamos de abrir, Coro. ¿El qué? Vale. Acabamos de abrir justo ahora, entonces se están incorporando ahora todos los asistentes. Vale, muy bien. Si gustan, damos inicio. Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy presentamos la conferencia El Gran Reset del Consumo de Moda. Nos acompaña Coro Saldaña y Monse por parte de Talentiam. Agradecemos mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable que nos apoya para realizar estos eventos. Quería comentarles que la próxima semana tenemos un webinar nuevo con Emma Giner para la cuestión de recursos humanos, el talento, el capital humano, para que nos puedan acompañar. Será el martes 19 de mayo a las 10 a.m. Próximamente les estaremos mandando su correo, lo que es la liga para la inscripción. También quisiera aprovechar para comentarles que al final de este webinar vamos a tener una encuesta para solicitar su apoyo, para contestarla y a su vez, al mismo tiempo, para la sección de preguntas, quisiera pedirles nos ayuden activando su cámara. Damos inicio. Monse, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tere. Bueno, buenos días de nuevo, cuarto webinar y muy contentos, la verdad, con todo el apoyo que nos están dando. Y hoy para mí, bueno, pues es un privilegio contar con Coro, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que nunca hemos tenido la oportunidad de participar con nosotros en México, con Talentiam, así que bienvenida. Un placer tenerte aquí. Y la verdad es que la ponencia, cuando la estuvimos comentando, pues a mí me encantó. Control al Sub, el gran reset. Es decir, qué tendencias de consumo y cuál es un poco la reacción fashionista ante este post-COVID. ¿Quién es Coro? Bueno, pues ¿qué os cuento de Coro? Coro hoy por hoy es pues, un referente en el mundo del sector fashion y moda. Ahora mismo desde una posición en Accenture, pero bueno, lleva tantísimos años en el sector, pues siendo pues, speaker. Me encanta que trabajes mucho con startup, con lo cual siempre estás ahí innovando, porque ahora verán que Coro sobre todo es una cosa, es una fashionista, pero sobre todo es la persona con más inquietudes y más dinámica que conozco, con lo cual de verdad espero que nos aporte mucho a lo largo de esta horita y que, bueno, pues que su presentación nos pueda pues, aportar este granito de arena que todos esperamos. Como ha contado Tere, vamos a estar una horita más o menos de presentación y como hemos hecho en el resto de ocasiones, vamos a ir recogiendo las preguntas, pero al final también abriremos un poco la posibilidad de que el que quiera, pues directamente haga la pregunta oportuna a Coro. Igualmente, pues abriremos las cámaras para vernos todos y, bueno, pues hacer esto mucho más partícipe. Nada, Coro, de verdad un placer para mí tenerte de nuevo y adelante, te cedo toda la palabra con todo el equipo de México. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Vale. Bueno, pues gracias, Monse, que me conoces muy bien y de hace muchos años, como bien ha dicho ella. Con lo cual me hace mucha ilusión que ya que me conoce desde mis inicios, me haya invitado hoy aquí a estar con vosotros. La verdad, todo un reto. Y bueno, mejor presentación que la que ha hecho ella de mí, pues la verdad, creo que lo voy a dejar ahí. Sí que, bueno, voy a hacer un mínimo resumen de que yo actualmente estoy liderando la práctica de moda en Accenture, que como bien sabéis es una de las Big Four en consultoría y soy responsable de la industria de moda, lo cual supone que bueno, pues todos los proyectos que aterrizan en Accenture, que tienen que responden a una empresa de moda, pues normalmente participo, porque tengo 15 años ya de experiencia en el sector y conozco muy bien la industria, conozco muy bien ciertos modelos de negocio, en concreto el de fast fashion, que es un poco el que hemos sabido exportar al exterior. Y luego, como bien ha dicho Monse, lidero un par de iniciativas de
de emprendimiento y de innovación abierta, y estoy muy vinculada al mundo de las startups porque mentorizo startups y participo en un par de programas de emprendimiento y aceleración de startups, con lo cual me hace estar muy cerca de las últimas tendencias que hay en moda, y me ayuda mucho a detectar casos de uso, y me ayuda mucho a, bueno, pues a hacer ese scouting de startups que a veces no es tan fácil, y que gracias a estar en estas iniciativas, bueno, pues me da esa visibilidad, ¿no? Bueno, he empezado con esta portada, que es una portada de Vogue Portugal, y el título, como bien ha dicho Monse, me parece que es muy descriptivo porque estamos en un momento de punto de inflexión absoluto. Y esta portada, aunque no parezca, a mano derecha, en lo que es mi derecha, es la portada de Vogue Italia del mes de abril, que fue tal cual la veis. O sea, no es que yo haya alterado la portada, sino que la portada del número de abril de Italia fue así. Entonces, esto me parecía una muy buena forma de empezar, porque el hilo conductor también que va a haber, y sobre todo cuando entre en la parte de reacción fashionista respecto al minimalismo, a la sobriedad, al respeto, a muchas cosas, me parecía que esta portada dice muchísimo más de lo que puede parecer. Por eso mi índice, también para ser un poco en ese sentido consecuente, es tan limpio, ¿no? Voy a hablar bastante, pero bueno, lo he querido dejar en 3 puntos, que es explicaros cuál es mi objetivo con la charla de hoy, introducir lo que es el nuevo consumidor, y cuáles son sus hábitos de consumo, y luego la respuesta a ese nuevo consumidor y esos nuevos hábitos de consumo, que yo llamo reacción fashionista, es decir, cómo vamos a vestir, cómo vestiremos con todo lo que nos está pasando. Entonces, bueno, empezamos. Yo no sé, porque os llevamos un poco de ventaja, pero cómo de hartos podéis estar o no en respecto a las charlas o información en México que habéis tenido sobre el coronavirus. Mi intención, por supuesto, no es otra presentación de coronavirus y datos, y de hecho el título lo demuestra, sino que lo que quiero es, bueno, pues aportar mi visión, tras una lectura bastante intensa a lo largo de todo este tiempo, sobre esta experiencia que no deja de ser vital, sobre una nueva sociedad que está naciendo, sobre un nuevo consumidor que vamos a encontrar previsiblemente, y digo previsiblemente porque hablar del futuro con tanta incertidumbre es muy complicado, pero del nuevo consumidor que previsiblemente vamos a encontrar, dada o por el impacto de esta situación, y cómo va a reaccionar la moda a ese consumidor, ¿no? Entonces, mi objetivo con vosotros es que os pueda servir con lo que yo os voy a contar de espejo, tal y como para nosotros lo ha sido China, ¿no? Nosotros desde Europa, a lo largo de este tiempo, hemos estado mirando mucho a China en muchas cosas, en cómo era la parte de confinamiento, cómo era la parte, bueno, de lo que para nosotros ha sido la desescalada, y en ese sentido ha sido gran ayuda. Entonces, lo que yo también espero es que pueda ser para vosotros Europa un espejo de cómo estamos llevando la situación, que os pueda ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, mi idea es, bueno, pues que os pueda desde luego servir de espejo, inspirar desde los ejemplos, que os puedan ayudar en la toma de decisiones, y que también mi objetivo es compartir con vosotros, bueno, pues aprendizajes que vosotros, que pues estáis a tiempo porque nos lleváis un poco, vais un poco más tarde, pues que os puedan ayudar a navegar en esta incertidumbre, ¿no? Que es un contexto que evoluciona continuamente y que por eso hace que esta situación sea tan complicada. Es esa incertidumbre constante. Entonces, bueno, en 8 semanas, por lo menos para nosotros, en estas 8 semanas, pues el mundo que conocemos como tal ha cambiado, ¿no? A mí me gusta hablar porque quiero enfocarlo esto desde el oportunismo, ¿no? Y lo que nosotros conocíamos como VUCA, ¿no? Que es ese precaos en el que antes del COVID nos estábamos
nos estábamos metiendo, ¿no? y que ya estaba acuñado como VUCA, ¿no? Que eran las iniciales de volatilidad, falta de certeza, complejidad y ambigüedad. Yo le he dado la vuelta, ¿no? Y ese VUCA, que era esa explosión que esta pandemia, entre otras cosas, ha supuesto, como os voy a comentar a lo largo de la charla de hoy, yo prefiero enfocarlo como una V de visión, una U de entendimiento, una C de claridad y una A de agilidad, ¿no? Yo creo que ese es un poco el cambio o el giro 360 que deberíamos intentar hacer con esta crisis, ¿no? O sea, el ejercicio de reinventarnos y de salir más fortalecidos, porque las crisis están para superarlas, hay mucha gente que se va a quedar por el camino, pero el que sepa identificar, como hablaremos a lo largo de esta charla, y entender al nuevo consumidor, va a salir muy reforzado y será capaz de darle la vuelta a este VUCA y pasar de su sentido original a este sentido con una visión más oportuna o más optimista que yo quiero trasladar, ¿no? Entonces, bueno, pues en 8 semanas, como os decía, lo que empezó siendo una crisis sanitaria se ha convertido en una crisis global sin precedentes. Por lo menos McKinsey para Europa ya habla de la crisis más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos, por lo menos en España, a punto de entrar no en recesión, sino en depresión, porque estamos entrando en un impacto del PIB de más de un 10%, con riesgo de que nos rescaten a la Unión Europea, con lo cual crisis socioeconómica con un impacto muy alto, pero es una crisis muy diferente que en España hemos comparado mucho con la de 2008 porque tiene un desafío emocional muy fuerte, ¿no? Y es todo lo que esta crisis y el confinamiento de estar en nuestros hogares ha supuesto un cambio de rutina para todos nosotros que nos ha hecho tener que lidiar con unos nuevos retos que a mí me gusta mucho hablar de las necesidades adaptativas, es decir, nos hemos tenido que adaptar en nuestra relación con el tiempo, nos hemos tenido que adaptar en nuestra relación con los demás, nos hemos tenido que adaptar en nuestra relación con el trabajo y nos hemos tenido que adaptar en nuestra relación con el consumo. Y eso implica un desafío emocional que para las marcas es un reto altísimo, que como decía, las marcas que sepan entenderlo y sepan afrontarlo saldrán muy reforzadas. Entonces, ante esta incertidumbre es importante que las marcas sepan reaccionar y aporten un marco de seguridad y confianza porque lo está pidiendo el consumidor a través de acciones concretas, ¿no? Entonces, también voy a hablar a lo largo de esta charla, que es muy importante, el cómo las marcas durante este tiempo, tanto en la etapa de confinamiento o de contingencia, como en la etapa de recuperación o de lo que nosotros aquí por lo menos en Europa estamos llamando Next New Normal, van a tener que saber comunicar sin caer en el oportunismo por el alto componente emocional que esta crisis tiene, ¿no? Entonces, bueno, entro en el nuevo consumidor. Comparto aquí un estudio que hemos hecho de escucha de Accenture. Este es el último, este es del 2 al 6 de abril, o sea que es muy reciente, donde hacemos una escucha de las tipologías de consumidor que vemos y hemos identificado 4 tipologías de consumidor. A ver, yo quiero hacer aquí un matiz. También es verdad que esta escucha está hecha en un plano europeo. O sea, entiendo que muchas de las cosas que puedo contar tengan un impacto cultural que quizás en México no sea extrapolable de la misma manera. Igual que en China no hemos podido extrapolar mucho de lo que hemos ido viendo en ese espejo que os contaba al principio, ¿no? Para empezar, China tiene un desarrollo digital que ha hecho controlar la crisis de una manera bien distinta, ¿no? Pero bueno, en principio yo comparto con vosotros estos perfiles que creo que en general muchas características que forman cada uno de estos perfiles sí que son bastante replicables. Y es un perfil de luchador, ¿no? Que es ese perfil de gente más o menos mayor, ¿no? Y digo esto con un poco de cuidado por no herir sensibilidades, pero ya en cierta
edad, preocupado y con miedo al futuro, esto no deja de ser una crisis sanitaria, y que está muy enfocado en su salud. Y en esa preocupación hacia su salud va a tener, por supuesto, el reflejo en su gasto discrecional, en la administración de su presupuesto familiar, y va a estar muy enfocado a gasto que impliquen temas de salud, alimentación, etc., ¿no? Y, por supuesto, también son perfiles más predispuestos a sufrir crisis. Hay un perfil más individualista, más preocupado por sí mismo, donde no siente una conexión con su comunidad de vecinos. Aquí, sobre todo en España, quiero hacer un parón, ha habido un movimiento muy bonito y muy solidario de generación de comunidades dentro de los vecindarios, ¿no? Se han dado situaciones de gente que nunca había hablado con su vecino y lo que en España se ha llamado balconing, se ha desarrollado una serie de movimientos de solidaridad y de comunidad alrededor de los balcones, donde la gente jugaba de un balcón a otro, jugaba a la lotería, hacían juegos, había discjockeys poniendo música. Bueno, se ha dado un movimiento muy interesante. Por eso el tema de los vecinos tiene bastante impacto, ¿no? El cómo los nuevos consumidores se están relacionando con los demás. Entonces, bueno, pues este perfil es muy individualista, como digo, y es un perfil no tan involucrado con la comunidad. Luego hay un perfil más racional, muy informado, con mucha templanza y mucha serenidad ante esta situación, y con que va a desarrollar un tipo de compra y de gasto muy racional. Luego está el perfil más activista y solidario, que se ha generado también un cierto movimiento de activismo, porque al final esta crisis supone que la gente se ha asustado y entonces ha habido muchas reacciones hacia protección del medio ambiente, cuidado del bienestar, bueno, una serie de reacciones que tienen un componente de activismo y además de solidaridad, ¿no? Entonces es gente que convive con la comunidad, que está dispuesta a ayudar a sus vecinos, a la gente mayor, a hacerle la compra. Ese es un movimiento que también en España se ha visto bastante desarrollado, y ha habido muchas marcas que de hecho le han dado mucha visibilidad a este tipo de acciones. Y luego está el perfil del indiferente, que no se ha tomado esta crisis con la seriedad o la importancia que tiene, ¿no? Entonces, esto genera lo que nosotros llamamos de Panic Index, que tiene un nombre así un poco asustadizo, pero bueno, las consultoras a veces ponemos estos copies, donde analizamos las categorías donde ha habido un repunte del consumo, además de una consolidación clara del online, como luego os contaré, pero hay unas categorías que claramente se han visto reforzadas, ¿no? Se ve cómo consumen cada una de las tipologías que os he ido introduciendo en cada una de las categorías, y luego hay un total neto, que ese total neto lo que viene a suponer es la intención neta de compra, ¿no? La intención neta de compra, si se compara el consumo, la disminución del consumo después la disminución y el aumento del consumo a raíz del COVID, eso genera una intención neta de compra, que es la última columna que hay aquí, ¿no? Entonces, claramente, bueno, pues se ve que en todas las tipologías de consumidor hay unas categorías claramente ganadoras, que es todo lo que está enfocado a higiene personal, limpieza, alimentación, congelados, mucho ocio, comunicación y para farmacia. Desgraciadamente, toda la parte de belleza, decoración y moda, que es un poco la parte que nos atañe a los que estáis presentes, es la que más se ha visto afectada, ¿no? Al final va a haber un interés por compra de elementos que se entienden esenciales, y la moda, pues desgraciadamente para todos no es un elemento esencial, porque la funcionalidad del vestir se cubre con muy pocas cosas, ¿no? Entonces es una de las categorías que más se ha visto
perjudicada. Como bien oí en una charla el otro día, que me hizo bastante gracia, que lo quiero compartir, un profesor del IES decía que es un poco la esperanza que por lo menos yo tengo, que hemos comprado tanto, hemos gastado tanto en alimentación que él confiaba que gastáramos tanto en moda, ¿no? Porque obviamente se espera que, por lo menos aquí ha habido mucha tendencia y hay mucha broma y muchos chistes virales en torno a lo que se está consumiendo en comida, lo que se está engordando. Entonces, bueno, pues eso era como, abre cierta esperanza, ¿no? De que tendremos que comprar una talla más. Bueno, entro con las tendencias de consumo. Una vez que os he introducido estos 4 perfiles de consumidor y cómo previsiblemente van a administrar o ya están administrando su gasto familiar o su presupuesto, identificas 4 tendencias bastante consolidadas y repetitivas y luego lo que yo llamo megatrend, que es una tendencia que hace paraguas a todas las demás, que es ese activismo y solidaridad que os comentaba al principio, ¿no? Y eso es una tendencia que va a estar presente y que va a estar acompañando a cada una de las tendencias de consumo, ¿no? Es para mí la megatrend y es un driver clarísimo del consumo y yo creo que está ayudando mucho a regenerar y a renovar una sociedad que por lo menos nosotros tenía que cambiar y tenía que parar y tenía que reflexionar en muchos aspectos y por eso el papel de las marcas ha cobrado y va a tener un papel muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, entro con lo que yo llamo la experiencia virtual o la economía de la experiencia virtual, ¿no? Y es cómo van a surgir y ya han surgido nuevas experiencias de compra debido al confinamiento, ¿no? Hemos tenido un cierre de tiendas que nos ha hecho tener que estar en casa y desarrollar unos nuevos hábitos y unas nuevas necesidades que hemos podido responder o solucionar, más que responder, hemos podido solucionar o atender a través de la virtualización de ciertas experiencias que antes de la crisis las completábamos en el punto de venta físico, ¿no? El canal online. Entonces, bueno, yo quiero empezar hablando de lo que yo llamo disrupción COVID, ¿no? Porque creo que esta crisis, entre otras cosas, ha empujado a una digitalización forzosa. ¿Y por qué? Porque las medidas de aislamiento pues, han supuesto una disrupción absoluta en el mundo del ocio, cultura y entretenimiento y esto ha supuesto pues, la adopción de tecnologías y comportamientos y tendencias que ya estaban latentes antes de la crisis que a raíz de esta crisis se han acelerado y se aceleran porque están enfocadas a tener que completar o mejorar una experiencia que previa a la crisis era una experiencia digital físico más lo que nosotros llamamos digital, más física que digital y actualmente esa experiencia es más me voy a inventar el nombre, física o algo así, porque va a tener mucho más peso en el canal digital. Entonces, esto lleva a lo que yo llamo la superdigitalización, ¿no? Hay una redefinición clara del concepto de omnicanalidad, ¿no? La omnicanalidad, como sabéis, es esa experiencia de cliente enfocada en el cliente final, que alterna a lo largo de esa experiencia el uso de distintos canales, el on y el off, de forma alterna y a su criterio. Quiero decir, no hay un orden en ese alternar canales y hemos pasado a un concepto omnicanal que esté menos apalancado en el canal físico, porque ¿qué ha pasado? Que al estar todas las tiendas cerradas, las marcas se han dado cuenta que tenían que redefinir la experiencia porque a día
a día no de hoy, del previo al cierre, era una experiencia que, si bien era omnicanal, estaba demasiado apalancada en el canal físico. Y lo que se ha visto es que se ha tenido que redefinir esa experiencia y en lugar de pensar cómo el canal online podía completar al canal físico, que es lo que hasta ahora se venía haciendo, ahora el reto de las marcas es ver cómo el canal físico puede completar o ayudar o dar soporte al canal digital. Y os pondré ejemplos a lo largo de la charla. Esto ha supuesto también el tener que pensar en nuevos modelos y formatos de tienda. Los primeros son nuevos modelos y formatos de tiendas orientados a un comercio físico con menos contacto. Aquí hay una de las primeras consecuencias de esta crisis es la falta de seguridad y el miedo de la gente al contagio, con lo cual hay un reto por parte de las marcas de desarrollar un punto de venta físico donde no haya contacto o donde se promueva la falta de contacto, con lo cual aquí entra el papel de la digitalización. Digitalización apoyando ese no contacto con, por ejemplo, máquinas vending dentro de la tienda o, por ejemplo, promover mucho el uso del móvil dentro de la tienda para poder consumir ciertas experiencias en tienda a través del móvil. También cobra mucha importancia en esta nueva necesidad de un comercio físico con menos contacto el gestionar muy bien colas, aforos. Aquí, por ejemplo, estamos en una fase en la que ya hemos empezado a abrir tiendas, pero la primera versión de esa apertura de tiendas eran tiendas de menos de 400 metros cuadrados con cita previa, con lo cual hemos estado aquí en España viendo algo inaudito, porque era estar comprando en una tienda como Zara, que es una tienda totalmente mass market. Quizás en México soy consciente de que el posicionamiento es un poco mayor que el de Europa, pero en España el posicionamiento de Zara es un posicionamiento muy, muy mass market, con cita previa, como si estuvieras en una tienda de lujo. Con un aforo muy limitado, las tiendas tenían un aforo entre 10 y 20 metros cuadrados para cada cliente y cada cliente tenía que estar atendido por un vendedor. Con lo cual, esto suponía que las tiendas de 400 metros, 13 en España, que fueron las únicas que pudieron abrir con este sistema, porque en Zara todas las tiendas están ya en una superficie donde 400 metros es muy bajo, pues estaban teniendo aforos muy reducidos y con un dependiente por cliente. En la siguiente fase ya se han podido abrir las tiendas de menos de 400 metros, pero sin cita previa. Con lo cual se sigue controlando el aforo, por supuesto, porque el aforo y lo que es el metraje que nosotros llamamos, es decir, el número de metros cuadrados asignados por cliente sigue en vigor. Y entonces esto hace que se pongan en valor una serie de herramientas que ya existían antes, pero que cobran más importancia, ¿no? Que es toda la parte pues, de tecnología enfocada al conteo de personas, al tracking de personas, es decir, poder hacer un estudio de movilidad donde están esas personas dentro de la tienda, mapas de calor. Esto lleva también a un auge de nuevos medios de pago, como es, por ejemplo, el fomentar máquinas de self-checkout o el pago móvil. Yo sé que en México, esto cuando yo preparé con Monse la charla, sé que el uso de tarjeta de crédito no está tan extendido como en España y en Europa. Sé que bueno, allí hay una tendencia a pagar con cash, con moneda en papel mucho mayor que aquí. Y yo creo que eso para vosotros puede ser un problema porque no hay nada más contagioso por lo menos aquí se ha visto, que el dinero en papel. Entonces, bueno, eso creo que
supondrá un cambio bastante drástico para vosotros en una sociedad donde el pago con tarjeta de crédito o incluso con el móvil no estaba tan extendido. También nos vamos a diseños de espacios mucho más grandes por todo lo anterior y a formatos de tiendas mucho más experienciales, ¿no? Porque hay un reto claro y es hay que recuperar la confianza del cliente perdido, porque tenemos un cliente que ha visto que puede comprar prácticamente de todo desde su casa. Entonces, ¿cómo hacemos que este cliente vuelva a comprar en la tienda física? Entonces, para recuperar ese cliente perdido, le tenemos que dar, por supuesto, mucha confianza, tenemos que darle mucha seguridad en su experiencia de compra a la hora de posibles contagios y ofrecerle mucha experiencia para que sea un entretenimiento, porque hay un reto muy importante aquí, que es balancear o equilibrar el cómo doy al cliente la seguridad de que no se va a contagiar y le ofrezco y le enseño todas las medidas que yo como marca he tomado para ofrecerle esa seguridad ante un posible contagio, pero cómo además le ofrezco un entretenimiento y le hago sentir cómodo, porque al final el dar demasiada visibilidad a tantas medidas de higiene hace que una persona al final no se sienta cómodo y no sienta que está en una tienda. Y al final en una tienda hay que entretenerle al cliente, hay que darle una experiencia de entretenimiento, de disfrute. Entonces, el medir eso va a ser, el conseguir ese equilibrio va a ser bastante complicado. Y bueno, también va a haber un foco por parte de las marcas en desarrollar tiendas bajo el concepto de flagship y muy apoyadas o apalancadas en el e-commerce, ¿no? Y por lo menos ahora nos encontramos también en otro reto para las marcas, porque estamos en un mindset total de descuentos, ¿no? O sea, hemos visto que las marcas han estocado muchísimo por el cierre de las tiendas, va a haber un exceso de inventarios y las marcas van a tener que ver cómo dan salida a ese stock, con lo cual habrá que ver, bueno, ofertas con cierto significado o sentido, buscar nuevos canales para dar salida de stock, trabajar mucho en toda la estrategia de pricing y precios tácticos, porque bueno, la compra o el consumo, como bien adelantaba, pues las distintas tipologías de consumidor en más o menos medida, pero en general van a administrar mucho su gasto. Moda, como ha quedado reflejado en el Panic Index, está como última categoría, con lo cual el consumo se convierte pues, en un capricho, el consumo en moda, y desde luego en un acto muy reflexivo, con lo cual va a ser muy importante trabajar y buscar precios competitivos. Surge algo que es bastante interesante, que es competidores no directos. Es decir, hasta ahora probablemente todos vosotros estáis acostumbrados a trabajar con una relación de competidores. Pero ahora, como el nuevo consumidor va a administrar su gasto mensual, entramos en una competencia con competidores de categorías que no tienen nada que ver. Es decir, si Zara podía competir con Mango en España, por ejemplo, ahora va a tener que competir con Zara, con Mango y con Carrefour, porque el gasto de la alimentación está robando muchísimo protagonismo en ese consumo mensual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que esto es bastante interesante para las marcas como trabajo. Luego, bueno, como decía, hay una experiencia de cliente mucho más digital y esto hace, bueno, pues que las marcas tengan que estar muy activas y escalen la conversación en cómo se relacionan con su cliente para que puedan salir reforzadas a lo largo de esta crisis, con lo cual cobra mucha importancia que las marcas sepan utilizar contenidos y creatividades que estén muy contextualizadas y que sean muy empáticas a esta situación emocional que adelantaba al principio, ¿no? Por eso
durante este confinamiento muchas marcas también han generado nuevos servicios de acompañamiento que no era el core de su propuesta de valor, pero por trabajar esa experiencia de cliente más digital y por responder a esa omniexperiencia de marca, ¿no? Y porque también estamos en un momento en el que ahora no todo es vender, sino que hay que acompañar al cliente en su Customer Journey, como digo yo, COVID Customer Journey, que va a pasar por distintas etapas y hay que observar mucho al cliente para saber acompañar al cliente a lo largo de esas distintas etapas de la mejor manera posible y que no todo es vender. O sea, obviamente soy consciente, aquí somos marcas, esto no es una ONG, pero creo que en una correcta estrategia de comunicación y de acompañamiento es una clara apuesta de inversión que tendrá su retorno seguro. Es importante también trabajar mucho la estrategia de datos para conocer bien a ese cliente en las distintas fases de su Customer Journey y en este nuevo escenario digital para entender cómo está y poder establecer relaciones directas y sostenibles. Y luego cobra muchísima importancia lo que yo llamo la dimensión digital de la moda, ¿no? Es decir, se digitalizan experiencias, pero también se digitaliza producto. Entonces, cobra mucha importancia, y esto es muy importante a la hora de gestionar la cadena de valor de los que sois fabricantes, toda la parte del digital clothing o el virtual sampling, es decir, todo el uso de 3D en la gestión de muestras, va a cobrar mucha importancia. También producto digital, es decir, las marcas van a utilizar modelos de test and learn, es decir, lanzar productos en su página web todavía no fabricados para ver si hay una buena reacción y en función de la reacción fabricar. También hay una evolución hacia los showrooms digitales, que eso era algo que las marcas que trabajan wholesale ya estaban trabajando y venían demandando, pero que no se había consolidado. Y bueno, visto la crisis, muchas de las marcas muy apalancadas en wholesale han tenido que evolucionar a showrooms digitales porque se han tenido que suspender ferias de ventas, se han tenido que suspender un montón de franquiciados, etc. Y entonces se ha visto que tenían que trabajar en nuevas formas de presentar las colecciones. Por eso, uno de los grandes consolidados en ese sentido son los showrooms digitales, que desde luego han venido para quedarse. También shows y ferias de moda digitales, como catwalks digitales o modelos avatares, también están surgiendo. Bueno, aquí había puesto un ejemplo, he traído un par de ejemplos de distintos case studies que, bueno, luego como os van a compartir la presentación, no me voy a detener sobre todos ellos porque no me va a dar tiempo. Esto es un ejemplo de una marca china de joyería que lo que ha hecho es echar a los vendedores que estaban sin trabajar, dado que las tiendas estaban cerradas. Este es un movimiento que también ha surgido muchísimo y sobre todo en las marcas de lujo, y es lo que se llaman los superhosts, ¿no? Empoderar a los vendedores como si fueran bueno, lo que nosotros llamamos en España calls, key opinion leaders o embajadores de marca y que puedan de alguna forma replicar el servicio que un vendedor da en una tienda de lujo, que es un servicio muy cercano y de mucho contacto con el cliente, incluso de una comunicación one-to-one respecto a entradas de colección, productos que a ese cliente le pueden gustar, reservas de ese producto, pues se replicó a través de estas tiendas virtuales que se llaman la iniciativa 1000 People, 1000 Stores, donde cada uno de los vendedores dentro de WeChat había como pequeños programas de fidelización liderados por cada uno de los vendedores y lo que hacían era, bueno, promover el producto e intentar, como os digo, replicar de alguna manera esa experiencia ofrecida en tiendas de lujo en un entorno virtual. Por eso hablo de que se ha virtualizado muchas experiencias, ¿no? Se está tratando de trasladar muchas de las experiencias en el mundo real al mundo digital. Bueno, esto es un ejemplo de Alibaba, cómo ha desarrollado
servicios de recogida de click and collect muy avanzados, pues también trabajando en ese contactless que os adelantaba antes. Y pasamos a la siguiente tendencia. Esta es una tendencia muy consolidada, que desde luego tuvo su origen en China también, que es lo que se llama el shop streaming, ¿no? Es esa mezcla del live streaming y el shopping, ¿no? Es esa mezcla de fusionar compra con ocio y entretenimiento. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que ha supuesto esta crisis es redefinir las reglas de juego y la consolidación del canal online. Entonces, esto supone una oportunidad para todas las marcas en trabajar la digitalización que hasta ahora tenían para poder ofrecer una experiencia de compra digital. Esto dependerá en mayor o menor medida del nivel de digitalización de cada una de las marcas. Obviamente no será lo mismo el nivel de digitalización de grupos como Alibaba en China que de una marca, de una tienda pequeña de barrio, ¿no? Que eso es un movimiento también muy interesante que luego adelantaré porque ha habido un movimiento muy importante de apoyar al comercio local. Entonces, esto supone que las marcas se han visto obligadas a tener que acelerar muchas de las, como decía antes, tendencias e iniciativas. Lo que la crisis ha supuesto es acelerar muchas tendencias que estaban latentes y tecnologías. Y además, lo que ha supuesto esta crisis es que muchas marcas han tenido que acelerar el desarrollo de sus planes o iniciativas de transformación digital para precisamente poder apoyarse en el canal online, dado que no podían apoyarse en el canal físico. Y esto ha dado lugar también a desarrollar nuevos niveles de servicio o a redefinir logística, por ejemplo, con el incremento de muchos almacenes urbanos. Aquí en España, por ejemplo, hemos visto que las tiendas para dar apoyo al canal e-commerce han estado haciendo el picking de producto y sirviendo y completando la logística al e-commerce. Eran como lo que nosotros llamamos hubs urbanos, ¿no? Eran tiendas cerradas solamente al público, pero simplemente eran para dar apoyo al canal e-commerce. Y en esto, por supuesto, va a tener mucha importancia la tecnología. Luego va a haber un desarrollo muy claro de toda la parte del direct to consumer, de la plataformización, es decir, se busca la eliminación en la cadena de valor de intermediarios para tener un contacto más directo entre productor y consumidor y también precios mucho más competitivos por la eliminación de esa intermediación a lo largo de la cadena de valor. Y luego la tendencia más importante y la clara ganadora de esta crisis es lo que yo llamo live streaming boom, ¿no? Ha habido una explosión clarísima de una nueva forma de comprar que resulta muy interactiva, experiencial y a tiempo real, ¿no? Y esto supone que un reto para las marcas, porque tienen que conseguir que su espacio de e-commerce, pues además de ser un espacio de compra, posibilite la socialización. Por eso hay que desarrollar nuevos niveles de servicio, hay que desarrollar nuevas experiencias y por eso adelantaba antes también lo de la virtualización de experiencias, ¿no? Que apoyen este live streaming también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto supone una apuesta muy clara por capacidades digitales para poder cubrir ese nuevo customer journey que surge totalmente digital y surgen nuevos canales. Bueno, a mí me resultan bastante divertidos. Los claros ganadores en Europa ha sido Netflix y en España solo durante las 2 primeras semanas de confinamiento hubo un 34% de altas en Netflix y en China, por ejemplo, WeChat, ¿no? Estos canales han supuesto o han servido para lanzar nuevos productos, como contaba antes el ejemplo de 1,000 People, 1,000 Stores, vía WeChat, por ejemplo, en China. Netflix, por ejemplo, ha desarrollado una serie de funcionalidades de consumo en grupo, con lo cual esto pone también o pone no tanto
como una consolidación, pero sí están surgiendo estos movimientos, sobre todo para la gente más joven, que son los movimientos de compra en grupo, ¿no? Lo que yo llamo social shopping o squad shopping, ¿no? Está empezando a haber muchos movimientos de gente que compra en grupo. Y todo esto hace que las tecnologías inmersivas, y como tecnologías inmersivas me refiero a realidad aumentada y realidad virtual, pues se conviertan en mainstream, ¿no? Y se acelere su implantación. Antes lo he mencionado cuando estaba hablando de los nuevos formatos de tienda. Una de las cosas que consolida la realidad virtual, la realidad aumentada, perdón, es el miedo que va a haber dentro de ese evitar el contacto. Se pone en valor la prueba de productos con la realidad aumentada. Entonces, esto, por ejemplo, en calzado tiene un desarrollo muy fácil. O sea, en moda, por ejemplo, en ropa es mucho más complicado utilizar la realidad aumentada para probar ese producto, para evitar la prueba física del producto. Porque al final no está tan bien conseguida la tecnología y queda como un pegote. Pero en calzado, en productos más estáticos como calzado, gafas de sol, joyería, está muy bien desarrollado. Entonces, las marcas en ese reto de completar la experiencia, es interesante que hagan ese ejercicio y desarrollen este tipo de funcionalidades que puedan solucionar el evitar la prueba de ropa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, por eso decía que la realidad aumentada cobra mucha importancia. Bueno, este es un ejemplo de un servicio de entrega de un piloto de Domino's Pizza con coches autónomos para precisamente evitar el contacto en la entrega. En China también ha habido la plataforma de Alibaba, JD, ha hecho varias entregas también con coches autónomos y que esto es lo interesante, esto es un piloto en Texas, lo de Domino's Pizza, pero lo de JD era un servicio de entrega donde se utilizaban coches autónomos por carreteras oficiales, con lo cual bastante instaurado, y eran envíos a hospitales. Luego, esta tendencia es clara y es lo que llamamos self-care and wellness, es toda la preocupación que hay por la salud y la ética, ¿no? Y esto hace que bueno, es una crisis que ha empezado siendo sanitaria, con lo cual pone en valor lo importante que es que cada uno de nosotros nos cuidemos, y hace que se retomen o que vuelvan algo que ya veníamos hablando, que era la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad. Bueno, pues cobra mucha importancia, ¿no? Soy consciente de que quizás para vosotros todavía la sostenibilidad es un reto que no lo contempláis a corto o medio plazo, porque entiendo que implica una serie de cambios en el modelo de producción que encarecería mucho el producto. Pero bueno, no quería dejar de compartir que es un reto que está ahí y que cada vez más el cliente lo va a demandar, ¿no? Asociado a lo anterior, se habla mucho del impacto social, ¿no? De que las marcas tienen que crear impacto, que va mucho más allá de la sostenibilidad, ¿no? Y que a la vez la engloba, ¿no? Entonces, las marcas que sepan devolver confianza al consumidor y que creen impacto en la sociedad, el cliente se lo va a recompensar. Y a mí aquí me gusta mucho hablar del gobierno de las marcas o del voto a través de la compra, ¿no? Es esa forma por parte del consumidor de devolver su gratitud a través de la compra. Yo confío y creo que aunque los precios sean más caros, si al consumidor se le explica y se le da transparencia en ese proceso de fabricación y el consumidor entiende el precio, dada la sensibilidad que hay al medio ambiente y a la protección y a la sostenibilidad, yo estoy convencida de que el cliente lo va a devolver en forma de compra, ¿no? Surge también un movimiento de empresa social muy importante y de marcas resilientes, ¿no? Que es este ejercicio que tienen que hacer las marcas
de entender y observar al cliente, porque en este periodo de contingencia, ahora más que nunca, se amplifican los valores de marca, ¿no? Y por eso las marcas que no hayan tenido al cliente en el centro va a ser muy visible, y las que lo tuvieron va a ser muy visible y va a ser muy reforzada, ¿no? Igual que a nivel de liderazgo, ¿no? También se está hablando mucho de que esta crisis se está exponiendo o está poniendo en entredicho a los grandes líderes de las empresas y a los que no estaban a la altura, ¿no? Porque es una crisis que al final tiene un nivel de exposición muy alto, ¿no? Y por eso tiene mucha importancia lo que yo llamo la economía del propósito, ¿no? Y es algo que vengo repitiendo, y es lo importante que es trabajar los valores más que nunca, que las marcas tengan un propósito real, que tiene que estar alineado con la estrategia para que hagan que la marca sea una marca coherente, y las marcas tienen que hacer un trabajo de entender esta realidad de los consumidores, entender la realidad de sus empleados, para poder establecer relaciones directas y sostenibles. Entonces, vamos a y estoy muy esperanzada en eso, a una humanización de marcas, ¿no? Donde va a tener mucha importancia la comunicación efectiva. Hay que evitar lo que yo llamo el corona washing, ¿no? Que es el subirte al carro de ciertas acciones, caer en el oportunismo de acciones o estrategias que luego no has interiorizado, ¿no? El corona washing es un término que yo extraigo del greenwashing, ¿no? O del pinkwashing, que son empresas que comunican sostenibilidad o que comunican igualdad de género dentro de sus empresas cuando luego internamente no lo han internalizado, ¿no? Pues lo de corona washing es un poco lo mismo, evitemos oportunismos como marca. Si no tenemos una serie de valores en nuestras estrategias, si no somos una marca coherente, evitemos buenismos, ¿no? Porque luego el cliente te lo va a penalizar. Bueno, este es un ejemplo como que se está ahí de una tienda de Stella McCartney en Londres, que, bueno, además de ser toda la tienda sostenible, incluso incluye un sistema de filtrado de aire donde el 95% del aire es puro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a un tipo de tiendas muy sanitarias y con un nivel de higiene muy alto porque el cliente lo va a demandar, ¿no? Este es un ejemplo rápido que os quiero poner de una solución que ha desarrollado una agencia creativa que se llama We Are Social, donde con realidad aumentada asegura el social distancing de 2 metros, ¿no? Y cuando hay una persona que lo infringe, pues te sale una especie como de letrero, ¿no? De stay back. Me parecía como interesante. De este tipo de iniciativas hay un montón de iniciativas que se han desarrollado en torno al instinto de protección, ¿no? Bueno, me hacía gracia y la quería compartir, pero bueno, de estas hay muchas más. Me meto rápido en la nueva cadena de valor porque una de las cosas que ha puesto en entredicho esta crisis y que creo que es importante compartir aquí con vosotros, dado el foro, es la nueva cadena de valor, ¿no? O sea, una de las cosas que ha quedado claro era la alta dependencia que tenían muchas de las marcas fabricantes en España en China, ¿no? Entonces, esto hace el que las marcas tengan que redefinir la cadena de suministro e ir a cadenas de suministro mucho más ágiles y flexibles y sostenibles, ¿no? Y sobre todo donde haya una reorganización industrial y una producción de cercanía, ¿no? Para evitar la dependencia de lo que nosotros llamamos el offshore, ¿no? Y empezar a trabajar en países de abastecimiento mucho más cercanos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Europa lo pueden ser Portugal, Bangladesh, Turquía, Vietnam, ¿no? Esto hace necesario también que las marcas digitalicen la cadena de valor a lo largo de todos los puntos, tanto en la parte de diseño, introduciendo 3D, como decía, tanto para la parte de gestión de muestras, que supone muchísimo ahorro
tanto en el coste de las muestras como de tiempo en toda la parte del time to market. En la parte de merchandising y planning también cobra mucha importancia porque, como os decía antes, sirve para que las marcas puedan testar modelos antes de fabricarlos con lo que nosotros llamamos el test and learn, es decir, subo a mi página web una serie de modelos que todavía no he fabricado y en función de cómo reacciona la gente optimizo mi assortment o mi plan de surtido. La parte del B2B, esa virtualización del showroom, como adelantaba antes, la parte del suministro del sourcing, es decir, ir a países de cercanía para la fabricación. Y luego la parte de engagement de clientes, que también he adelantado antes, pues toda la parte de shows de moda, desfiles y promover mucho el social selling, ¿no? Otro tema importante, también creo interesante para vosotros, es que las marcas van a buscar stock cero, porque como por la crisis se ha estocado mucho y va a haber un exceso de inventarios, va a haber una tendencia a disminuir la producción, a producir menos volumen. Yo soy consciente de que la mayoría de vosotros sois productores que vais a volumen y a escala, pero bueno, creo que es importante empezar a tener en mente trabajar también la redefinición de valor y no solo de volumen y cantidad, porque creo que una palanca muy interesante de crecimiento puede ser el trabajar la producción a medida, ¿no? A través de analítica avanzada que te haga ir a sistemas de stock cero, ¿no? Entiendo que es una estrategia que quizás está un poco lejos de vosotros. Sé que muchos de vosotros fabricáis para Coppel y tenéis otro tipo de estrategia, pero bueno, también igual la diversificación está bien y sé que algunos de vosotros también tenéis marca blanca o incluso vuestra propia marca y bueno, como estrategia la veo muy interesante, ¿no? Y va a haber un tipo de cliente que además va a valorar mucho la relevancia de la sostenibilidad y de empresas responsables que fabriquen en un entorno sostenible y muy auditado, ¿no? Y nos vamos también a una nueva definición de globalización que yo llamo glocal, que es una mezcla entre comunidad local y empoderamiento del comercio local. Y yo creo que esto para vosotros también, unido a esta solidaridad activa de promover el consumo pequeño y de barrio, yo creo que esto también puede suponer una oportunidad para vosotros frente a China y quizás os puede posicionar bien para poder exportar, por ejemplo, a países como Estados Unidos, ¿no? Porque creo que el papel de China va a perder mucha relevancia. Este es un ejemplo que me parecía muy interesante de sostenibilidad de una marca de zapatos que se llama Allbirds, que lo que promueve es dar transparencia de su impacto de la huella de carbón como si fuera una etiqueta de calorías que estamos todos tan acostumbrados a ver. Es algo que entiendo que a las marcas os puede dar miedo, a los fabricantes, perdón, pero al final el cliente y el consumidor, que vamos a heredar un consumidor muy responsable, sugestionado, la protección, va a agradecer mucho la transparencia de la información. Y aunque la información pueda no ser todo lo sostenible que entiendo os gustaría, yo creo que el consumidor va a agradecer muchísimo esa transparencia, con lo cual, bueno, quería compartir con vosotros porque creo que esto también puede ser una oportunidad para vosotros como fabricantes. Trabajar en esta posible comunicación de la huella de carbono como si fuera una información nutricional de calorías. Voy a ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo a hablar de cómo está reaccionando la moda y lo que yo llamo reacción fashionista, ¿no? Hay varias tendencias que yo tengo identificadas. Muchas de ellas se entremezclan o muchas de ellas se solapan porque al final responde a parte de lo mismo, pero bueno, yo he conseguido segmentarlas. Pues por un lado tenemos lo que llamo The New Now y es bueno, una industria que ha acelerado una serie de tendencias que ya venían
estaban latentes, como he dicho antes, respecto a las tendencias del consumo, y lo que ha hecho esta crisis ha sido catalizar el cambio, ¿no? Y acelerar muchos de los pronósticos de prioridades, como iba a ser todo lo que promoviese el bienestar, el confort, la protección y el limitarismo. Yo creo que para vosotros también esto es importante, porque me consta que el zapato confort en México está muy extendido y es muy importante, con lo cual creo que este tipo de foco en el bienestar y en la comodidad puede ser una gran oportunidad para vosotros. Se va a requerir diseños de productos muy bien pensados, duraderos y sostenibles, porque los clientes, como decía antes, van a trabajar, van a pensar mucho en qué gastan y van a hacer un consumo muy reflexivo, con lo cual va a haber un nivel de exigencia mucho mayor. Si antes vuestro producto pasaba desapercibido antes de la crisis, pues después de la crisis probablemente perderéis totalmente estar en el top of mind de los consumidores, con lo cual va a haber una exigencia de creatividad muy alta. Luego se consolida el teletrabajo. Yo no sé cómo ha sido en México exactamente, pero en España el teletrabajo no estaba nada extendido. Teníamos un trabajo puramente presencial, y una de las cosas que hemos tenido que evolucionar es ir a opciones y modalidades de teletrabajo, ¿no? Y bueno, todos nos hemos puesto las pilas, y yo como consultora no lo he notado porque estamos muy habituados a teletrabajar, pero muchas de las empresas se han dado cuenta de que pueden teletrabajar, con lo cual esto va a condicionar, y ha condicionado mucho, lo que antes yo hablaba de necesidad adaptativa, que es surge una nueva relación con el tiempo, con el ocio y con el trabajo, por la consolidación del teletrabajo. Y esto va a hacer que también evolucione la forma de vestir, porque vamos a tener que revisar la ropa de oficina o cómo íbamos al trabajo vestidos. Luego, como fuentes de inspiración, Netflix, Instagram y videojuegos van a tener mucho que decir respecto a tendencias, por toda la virtualización de experiencias que os comentaba antes, y luego se va a desarrollar muchas colaboraciones entre marcas al hilo de esa humanización que os hablaba antes, ¿no? Surge una polarización y un mundo más extremo. O sea, va a haber un triunfo de marcas más low, como Primark, por ejemplo, y Hiperlujo. O sea, va a haber un bipolarismo claro, y las marcas del medio creo que van a sufrir bastante. Y luego, bueno, vamos a atravesar, y estamos atravesando, dos fases, ¿no? Que es, por una, en cuanto nos están liberando un poco en nuestra libertad de movimiento, gracias al estado de alarma que tenemos actualmente en España, vemos que hay una tendencia clara a querer recuperar el tiempo perdido, y por ello lo social y lo experiencial va a tener mucha importancia. Y yo confío en que a medida que se recupere la normalidad, bueno, pues el vestir, que era una de las últimas categorías, tome la relevancia que tenía, y que la moda pues recupere, y cuando hablo de moda incluyo aparel, calzado y accesorios, recupere la razón de ser que tenía como expresión y forma de expresión y de disfrute, ¿no? Y veo dos roles claros del consumidor, además de estas tipologías, pero veo uno muy carpe diem, centrado en vivir a tope y muy enfocado en el ocio, y ahí claramente me encuentro yo, y un consumidor muy responsable, pues que va a estar asustado, que se ha asustado, y que va a estar muy orientado a consumir en función de necesidades primarias, y desgraciadamente dentro de estas necesidades primarias no entra la moda,
y en marcas afectivas con fuertes valores, con lo cual aquí sí que puede haber una gran oportunidad, como decía antes, ¿no? Bueno, vengo repitiendo mucho el tema de los valores, ¿no? Porque este consumidor responsable lo va a pedir. Y luego, bueno, como entro ya en tendencias claras, surge un movimiento que a mí me gusta mucho hablar, que es lo que se llama el nesting, ¿no? El nest de nido, ¿no? Ese nos tenemos que estar en casa, ¿no? Y alrededor de ese nesting, pues, ¿qué pasa? Pues que surge una tendencia clarísima del homeware, ¿no? Al final, la gente pues, se ha visto obligada a tener que estar en casa y tiene una forma de vestirse diferente, que es prácticamente con ropa de estar en casa, cómoda. Una de las categorías altamente ganadoras ha sido la ropa de yoga, ¿no? El otro día leí un artículo que se había incrementado en un 150% la ropa de yoga. Y en marcas, por ejemplo, en España como Oiso o internacionales como Lululemon, pues claramente han sido los grandes vencedores de esta nueva forma de consumir, ¿no? Y en la parte que os puede tocar, pues también hay por supuesto, una alta demanda de zapatillas para estar en casa, o zapatillas de descanso, o zapatillas de confort, por todo esa tendencia al bienestar y a la comodidad, ¿no? También surge un rol muy importante de toda la industria textil respecto al desarrollo de tejidos inteligentes que estén enfocados a ese bienestar y mucho auge de toda la parte de wearables, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, para el calzado, pues también veo una oportunidad en poder desarrollar modelos que de alguna forma pues, puedan medir el performance de actividad, ¿no? Pues, pasos o pulso. Yo creo que eso lo va a agradecer mucho el consumidor, ¿no? Y luego, por supuesto, pues una redefinición de la ropa de trabajo. Al final buscamos pues, prendas cómodas para estar en casa, pero con un toque elegante, sobre todo pensando pues, en charlas como la mía de hoy, ¿no? Que al final estoy en una webcam donde me interesa que se me vea bien de arriba para abajo y probablemente pues, por abajo esté en pijama, ¿no? Entonces, hay una tendencia muy clara a este tipo de redefinición de ropa de trabajo, ¿no? La dimensión digital, por todo lo que vengo comentando, por toda la virtualización de experiencias, la dimensión digital cobra una importancia altísima. Esto hace que se fabrique mucho pensando en cómo queda algo en pantalla y nos vamos a siluetas, colores hiperdigitales y todo lo que en pantalla quede bien. Porque por esa importancia que cobra el canal digital, como venía diciendo, ¿no? También, por supuesto, cobra mucha importancia todo el desarrollo 3D que apoye a esta dimensión digital, sobre todo en el diseño, y por eso van a surgir o se van a poner en valor, ya en Europa lo estamos viendo, en Madrid hay una escuela que se llama la Tecnocreativa, que está enfocada solo a la versión 2.0 de lo que nosotros llamamos oficios, que son los oficios tradicionales de patronista y diseñadores, pues se está formando a lo que llamamos diseñadores o developers de videojuegos o modeladores en 3D, ¿no? Por este auge tanto de la moda virtual como de la parte de gaming, también como inspiración, como he dicho antes, en la ropa y por este nuevo mundo virtual que surge y que está robando mucho protagonismo y se está casi entremezclando con el mundo real. Con lo cual, a la hora de diseñar, creo que es importante que tengáis en la cabeza el cómo diseño un zapato que pueda quedar bien en pantalla. Luego el instinto protector, que es una clara consecuencia de la crisis que no deja de ser sanitaria. Hay un sentimiento claro por parte del consumidor de vulnerabilidad porque hemos vivido todos esta crisis en primera persona, con lo cual esto tiene su respuesta en la moda o su reacción en la moda, porque vamos a ver mucho desarrollo y diseño de prendas que tengan un instinto protector y como que nos protejan, ¿no? Y en ese sentido, tanto desde el desarrollo o impulso de tejidos, como decía antes, inteligentes,
que puedan incorporar wearables o que promuevan la protección ante, por ejemplo, virus o microbios, ¿no? Que lo puedan filtrar. Pero incluso a nivel de siluetas, pues también va a tener mucha importancia el desarrollar siluetas que sean como envolventes o que tengan un acabado plastificado o impermeable por ese instinto protector que el consumidor sin querer va a buscar, ¿no? Y bueno, por supuesto el tema de las mascarillas, yo no sé en México, pero aquí ya está siendo evolución y todas las marcas tienen o han desarrollado su categoría de mascarillas. Hay un movimiento muy claro de manualidades y handcraft por ese tiempo en el que la gente está en casa, que tiene, por esa nueva relación del tiempo, como os decía, nuestra relación con nosotros con los demás, nosotros con el tiempo, nosotros con el ocio y nosotros con el trabajo. Bueno, pues en ese nuevo ocio surge un movimiento de manualidades como respuesta o expresión al individualismo que no, desgraciadamente, el consumidor no lo está proyectando en un aumento de compra como expresión de individualismo, que yo confío que recuperará, pero sí en adaptar cosas como objetos únicos que tiene en casa, ¿no? Y aquí tiene mucha importancia, y también pensando en el sector calzado, un movimiento de do it yourself muy asociado a todo el tema de sneakers y, por supuesto, calzado, es decir, todo lo que se pueda personalizar en calzado y customizar, el cliente lo va a desarrollar porque ya hay un movimiento durante este tiempo de confinamiento de manualidades y de customización, y por eso resulta interesante que las marcas trabajen en una oferta que promueva esa customización. Se me ocurre el denim, que es quizás la prenda más fácil, ¿no? para poder customizar y que las marcas puedan desarrollar servicios especiales de customización asociados al denim, pero lo puedo ver en otras categorías y es algo que el cliente va a valorar mucho, por ejemplo, pues productos que puedan venir con un kit, por ejemplo, de personalización o de customización, ¿no? Vamos a una época de minimalismo y esto creo que es muy importante para vosotros. O sea, esta crisis, dado el impacto y la preocupación del consumidor, hace que todo lo que resulte exagerado no tenga interés, ¿no? O sea, el cliente busca cosas que sean minimalistas, que tengan un foco claro en calidad. Creo que las marcas tienen que empezar a trabajar más en, como os adelantaba antes, como posible estrategia interesante para vosotros, trabajar más en la propuesta de valor y en la calidad y no tanto en el volumen. O sea, en esta nueva definición de cadena de valor que hablaba antes, las marcas están yendo a menos, lo que nosotros llamamos profundidad horizontal, es decir, menos SKUs y tiradas más cortas de producto para trabajar más en la calidad y para trabajar también más en un consumo un poco más responsable, ¿no? No un consumo tan impulsivo, que es lo que a veces las marcas con un portfolio tan extenso en SKUs, pues inevitablemente promueven, ¿no? Entonces, se va a valorar mucho por parte del consumidor la calidad en el producto, ¿no? Y por supuesto, pues materiales innovadores que alarguen un poco el ciclo de vida del producto. Yo sé que la mayoría de vosotros estáis enfocados a un precio bajo de calzado y con un coste muy bajo, pero bueno, esto creo que puede ser también, como decía antes, una oportunidad para vosotros para poder trabajar una estrategia de diversificación diferente, ¿no? Y luego también os puede ayudar aunque no cambiéis el posicionamiento de
de precio en vuestra fabricación, pero por lo menos sí tener en cuenta que el minimalismo en el diseño es algo que el cliente va a valorar, ¿no? Porque va a ser un consumidor muy responsable que va a buscar la sencillez y que no, en este momento no le apetece, creo, a medio plazo comprar cosas muy remarcadas o con mucho componente de tendencia, ¿no? Esto está muy relacionado con lo anterior, es decir, el cliente responsable va a buscar productos con un ciclo de vida largo y que supongan una inversión para él y que esté asociado a un material de calidad. Por eso aquí la propuesta de valor por parte de las marcas cobra mucha importancia y la creatividad de la que he adelantado al principio. En este consumo responsable y en esta forma de compra como inversión, quizás es importante diseñar con un foco en la posible opción de reventa, porque es verdad que una de las cosas que han surgido a lo largo de esta crisis es hacernos reflexionar de que quizás tenemos más ropa de la que necesitamos y que nos sobra la mitad del armario, y por lo menos aquí en Europa están surgiendo muchos modelos de economía circular enfocados al alquiler de ropa y sobre todo a la venta de productos usados, con lo cual el diseñar pensando en opción de reventa puede ser también una oportunidad interesante para vosotros. Aquí se habla ya de redefinir el actual calendario de la moda, el actual calendario de rebajas y las ferias, y desestacionalizar las prendas. Aquí en España las rebajas empiezan en junio y en invierno las rebajas empiezan en diciembre, y se está valorando el que las rebajas estén ¿cómo lo digo? O sea, que convivan, que el periodo de rebajas conviva con realmente el calendario real de la estación. Es decir, no hagamos rebajas en plena temporada alta. Verano, junio es temporada pico alto de verano. Hagamos las rebajas, como ya se está hablando, el 15 de septiembre, que es cuando está acabando la temporada de verano en Europa, y es cuando tiene sentido liquidar la mercancía. Y lo mismo para invierno, hagamos las rebajas de inviernos el 15 de marzo, que es cuando está, por lo menos aquí, acabando ya la temporada de invierno, otoño-invierno, y aunque es verdad que ya las temporadas están más desvirtualizadas y ya no hay temporada otoño-invierno y verano tan marcada como había antes por el efecto de los modelos de negocio fast fashion, que constantemente hacen drops de productos y colecciones, pero sí que es verdad que a nivel de rebajas hay un calendario claro de rebajas y debería adecuarse más a la estación, ¿no? Entonces, esto hace que se busque mucho, que se replantee todo el modelo actual, que se replantee el calendario y que incluso se busque la inversión en prendas con un foco de ciclo de vida largo, que no tenga la sensación de que es un capricho, que en un momento dado lo pueda revender, que quizás esté muy desestacionalizado. Quizás esto en calzado es más complicado hacerlo. Y en un momento dado, a nivel de diseño, puede ser interesante como ahorro de tiempo lo que llamo prendas remasterizadas, ¿no? El reaprovechar diseños o patrones de prendas o de modelos de calzado antiguos con ciertos avances tecnológicos, ¿no? Esto va a ayudar mucho a optimizar la cadena de valor. Y luego, los productos multitask, lo que yo llamo productos multitask, que está muy relacionado a lo anterior, en realidad todo lo que vengo comentando, y es
ese consumo responsable, ese consumo reflexivo, lo que va a hacer es ese consumo pensado en inversión, la gente buscará los productos que cubren distintas necesidades, ¿no? Con lo cual será importante que las prendas incorporen diseños modulares, o sea, que cubran o respondan a distintas necesidades, como capuchas desmontables, forros extraíbles, que tengan una funcionalidad y una practicidad y unos usos que sean múltiples. Esto en calzado, pues bueno, que se puedan, no sé, adaptar ciertas cosas para que, por ejemplo, no sé, que vengan con cosas que se puedan quitar o poner, o cordones de distintos colores, o algo que bueno, que pueda dar versatilidad a la categoría y que pueda ampliar su uso, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gusta poner el ejemplo de la moda de baño, que va más allá de la playa y que puede servir pues como lencería, como body o para hacer yoga, ¿no? Pues pensando en el zapato confort para vosotros, pues también poder utilizar, poder diseñar el zapato confort para poder extender su uso, ¿no? Y que cubra distintas funcionalidades. Porque de esa forma pues podréis enganchar más fácil al consumidor. Y por último, lo que yo llamo Daily Luxury, que es también algo que he venido diciendo antes, sobre todo con todo la consolidación de la ropa de hogar, que es ese arreglarse para estar en casa y para no ir a ningún sitio, ¿no? Y para socializar a través de las pantallas, ¿no? Donde cobra mucha importancia pues, las partes de arriba, con lo cual en vuestro caso no aplica porque desgraciadamente un zapato no se va a ver, cobra importancia pues, para las marcas que cubran las necesidades de tops o de accesorios llamativos, como por ejemplo pendientes, pues dan muy bien en cámara y es una especie, como digo yo, pues de daily luxury, ¿no? El arreglarte para estar en casa y no ir a ningún sitio y socializar a través de Zoom o a través de Teams, ¿no? Y luego, bueno, pues el diseño para la impresión digital, como antes decía, de cómo queda en pantalla, pues va a ser un driver muy importante para los diseñadores, ¿no? El tener este enfoque en mente. Y nada, quería acabar con una frase que me gusta bastante, que está un poco parafraseada de Albert Einstein, pero que me gustó de un reportaje de una agencia, que la crisis como contrapartida, y aunque sea de forma obligada y perdiendo mucho por el camino, abren camino al progreso. Y la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. En la crisis nace la invención, el descubrimiento y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin ser vencido. Es en la crisis donde se levantan los mejores y donde todos tenemos que estar a la altura. Toca trabajar duro. Bueno, creo que he hablado mucho, ¿no? No, Coro, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Ahora van a abrir las cámaras, ¿vale? La gente, sí, porque así podemos también, quien quiera hacer una pregunta, que la pueda hacer abiertamente. Yo les dije que había muchas cosas que contar, pero que me encantaba cómo los sintetizabas, ¿no? Y yo creo que ha sido una presentación muy visual, en la que hemos podido ir viendo las tendencias de forma muy clara. Entonces, vamos a ver si les anima a hacernos preguntas. Sí, tenemos una desde el inicio, que nos han preguntado, ¿qué opinas de las enormes filas de Zara? Que la primera pregunta que nos han hecho, ¿me ves? Sí. Que nos dicen que qué opinas de las enormes filas que ha tenido Zara en Francia. Es un poco como una noticia que ha salido... No te he oído bien. Repíteme, ¿qué opino de qué? De las enormes filas que ha habido para entrar en Zara. Ah, bueno, vale. Ya, gran pregunta. ¿No se me escucha bien? Precisa... se te cortaba, pero ahora ya sí. Bueno, eso ha supuesto un problema y eso que las colas han empezado a salir ahora. Este sábado se aprobó un decreto
por parte del gobierno por el que se prohibía a las tiendas físicas hacer ningún tipo de política de promoción. Y sí en el canal online. Esto suponía para el retail una casi muerte asegurada, porque el retail con un mes y medio parado, unos gastos operativos y de venta que pueden llegar al 50%, supone una facturación del 114% para recuperar el cierre de mes y medio, ¿no? Hay en España 2,5% de empresas con liquidez para poder aguantar un mes de cierre y 0,3% de empresas con liquidez para aguantar un mes y medio de cierre. Dicho esto, si el gobierno prohíbe las promociones, las empresas no van a tener liquidez y no van a poder sobrevivir y no van a poder dar salida a ese stock de inventario que tenían. ¿Pero por qué ha hecho esto el gobierno? Precisamente porque tienen miedo a que este tipo de política de promociones generen una serie de movimientos de gente loca por comprar en promoción y por evitar las masificaciones, ¿no? Pero lo que yo digo, esto es tan fácil como gestionar con protocolos el aforo y la distancia de seguridad. Entonces, sí que es verdad que ha habido colas estos días en Zara, pero eran colas donde se estaba gestionando el aforo. Yo he visto, porque lo han compartido conmigo, todo yo he tenido acceso a la operativa de Inditex en cuanto a la higiene, para asegurar la higiene de la nueva apertura, en cuanto a respetar la distancia, dispensadores en la puerta de la entrada, por supuesto todo el personal con mascarillas y con guantes y una persona en la entrada gestionando la entrada y el aforo, con lo cual yo no me parece mal, o sea, no me parecen mal las colas porque me consta, todo esto para deciros que está un poco el contexto de cómo está el retail en España, me consta que el protocolo de Zara en la operativa de Zara y del grupo Inditex en esta nueva apertura está asegurando la seguridad del cliente, con lo cual lo que me da miedo es que imágenes sacadas de contexto de las colas hagan o den lugar a medidas como la del gobierno en la que se limitan las promociones del canal pero no del online, con lo cual el canal físico del online, cuando el canal físico es un canal que ha estado cerrado y es al que hay que ayudar y es al que hay que promover con medidas. Por ejemplo, se está pidiendo medidas por parte del gobierno en ayudas y en el tipo de alquiler, pero no ayudas a nivel de retrasos en el pago, sino de bonificación. Porque es que si no, el 99% de las empresas en España de retail van a desaparecer. Entonces, espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? ¿Alguien se anima? Venga. Bueno, muchísimas gracias. Nos dicen que muy interesante. Tenemos un montón de felicitaciones, Coro. Gracias. Muchísimo la conferencia. Mira, Marcos, si abres el micrófono, adelante. Hola, Marcos. Hola. Muchas gracias. Gracias. Me gustó mucho la presentación, me parece muy buena. Yo tengo una duda, Coro. Estamos hablando de un consumidor que va a ser reeducado. También todas las empresas van a vivir un proceso de reeducación ante este nuevo entorno, ¿no? Como el comprar menos y comprar mejor va a ser un nuevo ambiente en el cual vamos a vivir, también significa consumir menos. Y el consumir menos ya significa que las empresas van a tener que producir menos o hacer algo porque
se van a reducir las cantidades que van a ser requeridas ante un consumidor mucho más sensible al precio. Lo mismo sucede también con las tiendas, por ejemplo, todas las tiendas de retail, como estamos mencionando, van a aplicar normativas y normas de higiene, de sanidad, que los van a obligar a vender menos porque van a tener menos aforo de gente, a menos que sus tasas de conversión sean mucho mayores. No sé qué opinas. No, claro. Opino que esa es la triste realidad. A ver, tu pregunta tiene varias implicaciones. Por un lado, hay una implicación de reto de las marcas de, uno, devolver la confianza al consumidor y asegurarle la seguridad, pero además asegurarle un tipo de experiencia o de entretenimiento en la compra. Porque si la compra está rodeada de avisos que solo hacen recordarte cuándo se ha limpiado la tienda por última vez, estás viendo cómo están fumigando la ropa o cómo una serie de señales que por un lado te dan la seguridad a nivel sanitario, pero por otro lado no consiguen que te desinhibas o que te distraigas y que disfrutes de la compra, ahí hay un reto claro en compatibilizar la seguridad con un nivel mucho más alto de exigencia de experiencia a ofrecer en punto de venta físico por parte de las marcas. Eso por un lado. Y por otro, respecto al consumo más responsable, el consumo más responsable se traduce en un consumo menos frecuente, pero de más valor en el ticket de la compra. Hasta ahora, y venimos consumiendo 10 veces más de lo que se consumía en el año 2007, porque se compra más barato. Quizás hay que evolucionar y se está dando una nueva definición del valor que, como decía, si el cliente entiende, porque se le da transparencia en el proceso de fabricación de lo que hay detrás, estará dispuesto a pagar más. Con lo cual, es evolucionar a modelos más de valor y no tanto de volumen, que no tiene por qué suponer tampoco el cierre. Luego, además, hay otro reto, es decir, las marcas fabricantes que sepan desarrollar una economía circular podrán desarrollar nuevos productos con un reaprovechamiento de un producto reciclado, ¿no? Entonces, eso también es una clarísima oportunidad para desarrollar nuevos productos evitando el desecho, ¿no? El waste. Entonces, hay varios retos aquí. La experiencia, trabajar la experiencia, trabajar el valor y trabajar la economía circular. ¿Tú consideras que habrá un corrimiento en la clase media, en la middle section de los consumidores? Habrá un movimiento. Es decir, que la clase media va a disminuirse, o que prácticamente va a haber una polarización en el nivel socioeconómico. Yo creo que a nivel de consumo en marcas, por lo menos a medio plazo sí que va a haber bastante polarización de ir a marcas bastante baratas y a ir a marcas más caras por el entendimiento por parte del consumidor del valor de la prenda. La gente joven, por ejemplo, entra dentro del perfil que os decía antes, de un perfil totalmente irresponsable de que no va con ellos y de hecho las marcas jóvenes de cadenas del grupo Inditex no han tenido tanta caída del consumo como las marcas más mayores del grupo Inditex, por esa un poco irresponsabilidad de la gente joven. Y entonces yo sí que veo esa polarización de, por un lado, la gente joven va a seguir consumiendo en marcas baratas y va a haber cierto traspaso a marcas con más valores que supongan mayor precio, pero mayor calidad y mayor impacto social por parte de la marca y mayor entendimiento, como decía, por
por el consumidor en qué hay detrás del precio, ¿no? O sea, la transparencia va a ser muy importante, ¿no? Hay marcas que son best practice en esto, como por ejemplo Bonobos, que es una marca americana, que fue de las primeras que empezó a compartir y publicar en su página web el escandallo del producto, ¿no? Entonces, publicaban el escandallo y el cliente elegía el precio al que quería comprar. Lo comprabas cubriendo solamente el margen industrial, cubriendo el margen comercial, y casi todo el mundo compraba el precio final, porque entendían lo que había detrás. Entonces, si al cliente se le da información, comprará caro. Pero yo sí que veo que va a haber cierto trasvase a marcas más caras. Gracias. No te escuché el nombre de la marca, perdóname. Bonobos. Bonobos. Gracias. Espera. Bonobos y Everlane son dos. A ver si por aquí lo puedo escribir. Lo voy a escribir. En el chat del foro. Sí. Sí. A ver. Son dos. ¿Alguien más, Raúl? No, gracias. Tenemos varias preguntas, ¿no? Que si quieres te voy un poco planteando. Por ejemplo, hay una que dice que a ver, ¿en qué se debería enfocar el calzado infantil? Aspectos que debería de contemplar el calzado infantil en particular. El mercado mexicano, ¿me podrías apoyar para que...? Bueno, no. ¿Cómo? ¿Qué propones? ¿Cómo se tiene que enfocar el calzado infantil? ¿Qué? Solo te entiendo calzado infantil. ¿Qué propones o cómo se tiene que enfocar el calzado infantil? Bueno, a ver, una de las cosas que me he olvidado de hablar es que hay una oportunidad clarísima y se ha visto en marcas del grupo Inditex también. Ha habido un repunte de la compra infantil, ¿no? Porque, bueno, pues no se está gastando en moda, pero los padres desde su casa sí que están invirtiendo mucho en ropa infantil, con lo cual esto también se traslada a calzado infantil, ¿no? Entonces, sí que hay una oportunidad, afortunadamente ahora, de que en ese entendimiento del cliente como consumo de bienes de primera necesidad entra el consumo infantil. Respecto al calzado infantil, hay modelos de negocio interesantes que promueven, por ejemplo, es una plataforma colaborativa que tú compras ropa infantil y como la ropa infantil y lo mismo el calzado tiene un ciclo de vida muy corto porque los bebés crecen muy rápido, lo puedes revender a esta plataforma y ellos te dan un descuento para la compra del siguiente producto. Y ellos ofrecen dos modelos de negocio, producto nuevo y producto de segunda mano. Entonces, este tipo de, por ejemplo, modelos de negocio a mí me parecen bastante interesantes porque dan un poco salida a las distintas opciones de consumo, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí o más a nivel diseño infantil del calzado. Yo creo que va mucho más por ahí. Es lo que tú dices, Coro. O sea, hoy ha salido un dato que lo que realmente está preguntando muchísimo es la venta infantil, tanto de ropa como de calzado. O sea, es lo único que no se ha visto afectado, todo lo contrario. O sea, los padres hemos tenido como más conciencia de lo que eran los niños y sí que ha habido un consumo muy, muy fuerte en marcas y en productos infantiles. O sea, que para el calzado infantil, desde luego, hay una buenísima oportunidad. Hay un artículo, que luego lo comparto, donde aparecen estos datos, ¿no? Muy bien. Vale. Tenemos aquí una pregunta que dice que en México, a diferencia de Europa, los dueños de las marcas, o sea, hablando un poco de los fabricantes, no son los dueños del retail. Es decir, los dueños del retail son dueños de su propia marca y los fabricantes son dueños de su propia marca. Esto obliga
al fabricante a crear, desarrollar su propio canal de venta, pues para impulsar el valor de su marca frente al consumidor final? ¿O crees que se deberían volcar o se buscan maquilladores de las marcas que están en el retail, ¿no? Como hablábamos tú y yo, pues de Coppel, de Baza, de Trender, de Priceus, un poco como estos comercializadores que las marcas que directamente ellos fabrican? Si se deberían volcar en el retail las marcas fabricantes, pero nosotros aquí tenemos, sobre todo en España, que somos un país muy fuerte en calzado, como sabéis, en la zona de Alicante, entre otras. Sí que tenemos no solo fabricantes de calzado, sino que también tenemos fabricantes de calzado que son retailers. Desde Camper, bueno, en la zona de Baleares también es muy importante el calzado. Y tenemos ejemplos como Camper, que de hecho son unos de los precursores del concepto de zapato confort. Y han sido para mí muy best practice en ser muy consecuentes en llevar su ADN de marca desde el diseño al punto de venta, porque son zapatos que nacieron como zapato confort, pero son zapatos muy conceptuales y sus puntos de venta siempre han sido muy disruptores y súper conceptuales, con lo cual yo sí que creo que las marcas que seáis fabricantes y retailers a la vez, es súper importante que trabajéis mucho el concepto de retail que esté totalmente alineado con vuestro ADN y valores de marca, porque si no, ahí habrá un silo donde quizás desconcierte un poco al consumidor, ¿no? Yo creo que Camper es un buen ejemplo de una marca que ha sido muy coherente en su propuesta a lo largo de toda la cadena de valor, terminando por el formato de tipo de tienda. O sea, es una marca a la que los retailers han mirado mucho en la definición del concepto de punto de venta de tienda, porque son tiendas muy conceptuales, igual que el diseño de sus zapatos. A ver, Coro, tenemos un pequeño reto y es que no tenemos tiempo, pero tengo muchas preguntas. Entonces me dicen que hay otro webinar en espera. Entonces te voy a hacer 2 preguntas así muy rápidas y si no se deja algo sin contestar, me comprometo a mandar la respuesta, ¿vale? A las preguntas. Una de las preguntas es que, como ves el sector de la moda deportiva, que si la gente va a estar mucho más activa por esa cuestión de buscar una vida más sana. Lo veo totalmente en auge, o sea, es una respuesta clarísima a todo lo que os he ido contando, o sea, toda esa necesidad por parte de los consumidores de promover todo lo que sea el bienestar, la salud, el instinto protector, el cuidarse, o sea, hay un auge de lo que nosotros llamamos el mindfulness, el well-being. Vamos, en España nos ha visto más gente haciendo deporte en la vida, bueno, también es verdad que ha sido respuesta a lo que nos dejaban hacer, que era salir a hacer deporte, y aquí nos hemos puesto a hacer deporte todos, aunque no hubiera hecho deporte nunca nadie, porque era cuando el gobierno nos dejaba salir, ¿no? Pero sí que responde muchísimo a... Esto no deja de ser una crisis que ha empezado siendo sanitaria, donde nos ha tocado a todos de forma individual, no es como la crisis del 2007 que empezó siendo financiera. Entonces, en esta crisis que ha tocado a cada uno de nosotros, pues ha puesto en valor la necesidad de cuidarse a todos los niveles, y por supuesto pasa por hacer deporte. Entonces, toda la tendencia de ropa deportiva, casual, cómoda, que promueva el hacer deporte, sin duda. Vale, tenemos muchas preguntas respecto a tendencias de estilo de niño. Si os parece, luego os mandamos documentación sobre las tendencias y qué es lo que realmente se está viendo, porque hay como varias preguntas recurrentes, entonces lo mandamos aparte. Pero hay una que me ha llamado mucho la atención y con esto quiero cerrar. Y es que dicen que si se va a perder un poco la emocionalidad en la compra y se va a volver como una compra mucho más fría y no tan emotiva como emocional como siempre ha sido, ¿no? Es que ese es exactamente el punto en el que estamos ahora. O sea, el reto que tienen las marcas ahora es que como va a ser
un consumo, por lo menos a medio plazo, hasta que realmente este new normal del que estamos hablando se instaure y ya no sea new normal, sino que sea normal, el reto está en devolver conseguir enamorar al cliente más que nunca para que esa conveniencia que le da la compra online y que ha entendido que puede comprar online casi todo, le haga volver a la tienda. Esa vuelta a la tienda está amenazada por ese miedo al contagio, por eso, y además se une ese miedo al gasto por una tendencia a un consumo muy responsable, ¿no? Y muy reflexivo. Con lo cual, hay un reto por parte de las marcas de trabajar mucho el formato de tienda y la experiencia que se ofrece en tienda para que el cliente vuelva a disfrutar comprando. Entonces, ¿volveremos a disfrutar comprando? Seguro, porque el retail tiene una serie de cosas difícilmente sustituibles, como es todo lo que está relacionado con la tangibilidad del producto, con ese tocar el producto y toda la experiencia envolvente de ir a una tienda, que no deja de ser divertido. Entonces, volveremos a comprar seguro. Lo que pasa que hay que perder el miedo. Entonces, yo por eso soy muy partidaria de que las tiendas abran cuanto antes, porque cuanto más tiempo lleven abiertas las tiendas, más nos habituaremos o tendremos en nuestra cabeza el que las tiendas están abiertas y más rápido perderemos el miedo a comprar, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a normalizar, antes terminaremos normalizando. Entonces, sí, se volverá a disfrutar de la compra, pero hay un reto claro en las marcas que sepan ofrecer una experiencia adecuada y eso pasa por entender mucho al nuevo consumidor. Muy bien, pues creo que nos has dado las claves increíbles para entender a ese nuevo consumidor. La presentación de Coro se la haremos llegar, como estamos haciendo con todas las presentaciones, con lo cual cualquier duda que pueda surgir, pues como siempre a vuestra disposición. Un placer como siempre, nos volvemos a ver el martes. Esta vez vamos a hablar de people, de personas y de cómo vincular pues, a nuestros equipos en este nuevo momento que vivimos, ¿no? Mil gracias por todo. Hay una votación en curso de una encuesta. Me estoy autovotando, estoy poniendo todo excelente. Muy bien, Coro, muy bien. Me ha llegado y yo me voto. Pues sí. No, la verdad es que muchas gracias, la valoración ha sido muy buena, Coro, muchas gracias, de verdad. Y nos vemos el martes. Bueno, pues nada, un placer. Muchas gracias por contar conmigo, como siempre, un placer. Adiós, gracias. Chao, Coro. Adiós, México. Adiós. Saludos. Adiós. Gracias. Suerte. Hasta luego a todos.